A continuación, invitamos al doctor Héctor Ochoa Díaz para que nos dicte la conferencia magistral Dr. Miguel F. Jiménez, con el título La contribución de la medicina a la salud. Muchas gracias, doctora. Con el permiso de ustedes, voy a retirarme el bozal antes de que tenga hipoxia, si no es que ya la tenga. Buenas tardes a todas y todos los miembros de nuestra academia. Bienvenidas las y los nuevos académicos, funcionarios de salud, educación y ciencia que nos acompañan. Bienvenidos, señoras y señores. Habiendo tantos distinguidos académicos numerarios y titulares en nuestra academia, considero un verdadero privilegio el haber sido invitado a impartir esta importante conferencia, doctor Miguel F. Jiménez. Agradezco profundamente a la doctora Teresita Corona esta importante deferencia, la cual espero responder a la altura de la importancia que representa esta gran oportunidad de dirigirme a tan distinguido auditorio en esta ocasión tan especial. Es doble motivo de regocijo el poder volvernos a reunir en este bello y solemne recinto después de los difíciles meses de confinamiento y de crisis que hemos afrontado durante este año. La siguiente, por favor. En ocasión de la importante y feliz ceremonia de ingreso de las nuevas y nuevos miembros de nuestra academia, qué mejor oportunidad para hacer una breve semblanza del doctor Miguel Francisco Jiménez. Bueno, la doctora Teresita Corona ha hecho ya una semblanza de lo más destacado del doctor Jiménez. Por favor, la siguiente. Solo diré que este nombre es más que una calle en la colonia Doctores de la Ciudad de México, como desafortunadamente buena parte de la población entiende. Este ilustre médico poblano que nació en Amozoc el 10 de octubre de 1813 y muere en la Ciudad de México en 1876, pues contribuyó, como ya lo decía la doctora Corona, a la fundación de la institución que luego diera origen a la que hoy es la Academia Nacional de Medicina de México en 1866, de la cual fue presidente. Él hizo muchas aportaciones por las que es considerado creador de la clínica moderna mexicana. En particular, perfeccionó la auscultación y la percusión en la exploración de los pacientes, además de todas las investigaciones que hizo sobre tifo exantemático y absceso hepático. La siguiente, por favor. Cuando comencé a buscar el tema para esta conferencia, aún México y el mundo no imaginaban lo que vendría pocas semanas después. El tema de la conferencia, luego de la pandemia de la nueva y letal enfermedad infecciosa respiratoria, en lo general no cambió, pero me dio elementos para sustentar el argumento central del trabajo que presento esta tarde. En los tiempos de pandemia que vivimos, el confinamiento nos ha inducido a dedicar muchas horas al estudio y reflexión y obligadamente a mirar hacia el pasado, lo cual nos llevó a muchos a formularnos una pregunta provocadora y cuyas posibles respuestas no están exentas a polémica. La siguiente. Bien, ¿cuál ha sido la contribución de la medicina en la salud de la población? Hago una precisión, el título en el programa solo habla de contribución de la medicina en la salud solo salud, pero es salud de la población frente a la salud del individuo. Para responder a dicha pregunta, la siguiente me da, por favor, utilizaré a la mortalidad, máximo daño a la salud, como principal indicador de la salud, sin olvidar que existen muchos otros indicadores de la salud de la población, pero cuya complejidad para medirlos y falta de datos confiables
están fuera del alcance de este análisis. En la primera parte de mi exposición haré un análisis histórico del descenso de la mortalidad, para luego analizar la contribución médica al descenso de la mortalidad, enfocándome a las enfermedades infecciosas. En la segunda parte haré una reflexión sobre el papel de la medicina en las pandemias y los retos que nos deja la pandemia COVID-19 en este tema de la conferencia. La siguiente, por favor. Hago algunas necesarias aclaraciones sobre los conceptos que utilizaré. Con medicina me referiré a la ciencia y al arte de evitar y curar las enfermedades, disciplina cuya tradición científica inicia en la escuela médica griega de Kos con Hipócrates y con otros médicos de esta escuela. Hoy en día, la medicina, dice el doctor Alberto Lifshitz, colega nuestro, académico de esta academia, es un universo, ciencia natural y social al mismo tiempo, disciplina y cultura, tecnología y teoría, producto de la inteligencia. Con salud poblacional me referiré a la salud de comunidades y colectividades frente a la salud individual. La siguiente, por favor. Bueno, el gráfico muestra evidencia de un claro descenso de la mortalidad en 4 países de Europa: Francia, Inglaterra y Gales, Irlanda y Suecia, en el siglo XVIII, cuando las estadísticas de mortalidad se empezaron a registrar a nivel nacional. ¿Me da la siguiente? Examinando el caso particular de Inglaterra y Gales, apreciamos que las tasas de nacimientos en la década de 1871 y de mortalidad empezaron a caer a partir de la década de 1861. En contraste, la población de ese país muestra un crecimiento desde la década de 1841, que se observa en la mayoría de los países y que se atribuye a un exceso de nacimientos respecto a las muertes y al descenso de la mortalidad, y cuyas diferencias se pueden explicar por los distintos movimientos migratorios y a distintas tasas de fecundidad, estas últimas debidas al mejoramiento de las condiciones de vida. Cuando las tasas de mortalidad eran altas en todos los países, y como aún se observa en muchos países en desarrollo, la mortalidad se debe en gran medida a la alta incidencia de enfermedades infecciosas, determinadas principalmente por las condiciones de vida y donde aún pequeñas mejoras se reflejan en reducciones sustanciales en las tasas de mortalidad, principalmente en la infantil y preescolar, así como en un aumento de la tasa de natalidad. Si se acepta la explicación que el crecimiento de la población se debió principalmente al descenso de la mortalidad, ¿qué explica este descenso? ¿Me da la siguiente? Como se puede apreciar en el gráfico, el descenso de la mortalidad a partir del siglo XIX en el llamado periodo post-registro de las estadísticas vitales se debió fundamentalmente a la reducción de las muertes asociadas a las enfermedades infecciosas, principalmente las enfermedades transmitidas por el aire, que dieron cuenta del 40% de la reducción, y las transmitidas por el agua y alimentos, con 21% de la reducción de la mortalidad. La mayor parte de la reducción se registró en los siglos XVIII y XIX. Las enfermedades no infecciosas representaron el 26% de la reducción en la mortalidad. Se piensa que la contribución de las enfermedades transmitidas por vectores, esta contribución al descenso de la mortalidad, fue pequeño y restringido a siglos previos, denominado periodo de preregistro de estadísticas vitales. Entre otras causas importantes de la mortalidad en siglos previos, además de las enfermedades infecciosas, estuvieron las hambrunas y el infanticidio. La siguiente, por favor. Como se observa en el gráfico, las infecciones transmitidas por vía aérea dieron cuenta de 2/5 de la reducción en la mortalidad. Solo la tuberculosis pulmonar dio cuenta del 17.5% de la reducción registrada, principalmente antes del fin del siglo XIX. La siguiente, por favor. Las enfermedades transmitidas por el agua y alimentos,
estuvieron asociadas con más del 20% en la reducción de la mortalidad entre 1848 y 1971, y cerca de la mitad ocurrió antes del inicio del siglo XX. La siguiente. Bien. ¿Cuál es la explicación en la reducción de la mortalidad de las enfermedades infecciosas? Los posibles factores que pueden considerarse para explicar el declive de la mortalidad por las enfermedades infecciosas son los tres que muestra la imagen. Buena parte del declive de la mortalidad por enfermedades infecciosas se debió a un menor contacto con agentes infecciosos, por ejemplo, Vibrio cólera, Salmonella typhi o Bacilo tuberculoso. Se sabe que el control de la transmisión depende en buena medida con la forma en que se propaga. De este modo, es más fácil evitar la exposición a las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos. En cambio, es mucho más difícil prevenir la exposición a las infecciones respiratorias transmitidas por vía aérea. Los dos principales mecanismos consisten en reducir la prevalencia y mejorar las condiciones de la vivienda y el espacio donde se elabora. El descenso en la mortalidad por enfermedades transmitidas por el agua y alimentos se debió al mejoramiento de las condiciones de higiene, principalmente la introducción de agua limpia y drenaje en la segunda mitad del siglo XIX, así como el abasto de leche segura, que influyó en la reducción de muertes por gastroenteritis en los infantes. Existen sólidas razones para suponer que el mejoramiento en la salud ocurrido en el siglo XVIII y antes de que terminara el siglo XIX se debió a una mejor nutrición. Lo anterior basándose en dos hechos. Primero, al incremento sustancial en la producción de alimentos a raíz de la revolución agrícola, suficiente para alimentar una creciente población. Y segundo, a una mejor nutrición como condición necesaria para una reducción sustancial y prolongada de la mortalidad por enfermedades infecciosas. No hay duda que la malnutrición contribuye en gran medida a un gran número de las muertes en la niñez por enfermedades infecciosas, situación demostrada y desafortunadamente aún presente en muchos países en desarrollo, incluido México, desafortunadamente. A continuación, analizaré de manera crítica la contribución que la inmunización y la terapia médica hicieron al control de las enfermedades infecciosas, que a su vez contribuyeron al descenso de la mortalidad. La siguiente, por favor. Por largo tiempo se aceptó que el descenso de la mortalidad se debía a los avances médicos en el siglo XVIII, por la expansión de los hospitales, dispensarios, partería, cambios en la educación médica, avances en la fisiología y anatomía. No obstante, más tarde se cuestionó seriamente que la eficacia de dichos avances haya determinado la reducción sustancial en las tasas de mortalidad, y varios autores propusieron las explicaciones a la reducción de la mortalidad mencionadas antes. En los siguientes gráficos mostraré las tendencias de la mortalidad por diversas enfermedades, siguiente por favor, utilizando como ejemplo a Inglaterra y Gales en los siglos XIX y XX, cuando ya se registraban las causas de la muerte. Si me regresa al anterior, por favor. Esa. En el siglo XIX, la tuberculosis fue la principal causa de muerte y cuyo descenso, como vimos antes, fue determinante en el declive de la mortalidad, con un 40%. El bacilo tuberculoso fue descubierto por Koch en 1882, y como lo muestra el gráfico, la inmunización por BCG y los tratamientos quimioterápicos, principalmente la streptomicina, desarrollados en el siglo XX, influyeron poco en la tendencia decreciente de la mortalidad por esta enfermedad. La mayor disminución había ocurrido antes del siglo XX. El mayor impacto de dichos avances médicos ocurrió a partir de la década de los 50. La siguiente, por favor. La imagen muestra la tendencia de las tasas de mortalidad por enfermedades respiratorias. Las tasas por estas enfermedades descendieron desde el inicio del siglo XX. Como se sabe, no existe inmunización efectiva contra estas enfermedades, y el efecto en la mortalidad de la quimioterapia con sulfonamidas y las sulfopiridinas, introducida en 1938, es muy difícil de evaluar. Sin embargo, es evidente que el mayor descenso en la mortalidad por estas enfermedades ocurrió antes de 1938. La siguiente.
La imagen muestra la tendencia de la mortalidad por tosferina en niños menores a 15 años. Como se puede apreciar, el declive comenzó desde 1870. Las sulfonamidas y antibióticos no estuvieron disponibles hasta la cuarta década del siglo XX. La vacuna estuvo disponible hasta 1952. ¿Me da la siguiente? El gráfico muestra las tasas de defunción por sarampión en niños menores a 15 años en Inglaterra y Gales. Observen que la mortalidad descendió abruptamente a partir de 1915 y la tendencia se mantuvo a lo largo del siglo. No parece que la quimioterapia para tratar las infecciones secundarias y la inmunización que apareció en los 50 tuviese mayor efecto en el declive de la mortalidad. La siguiente. La imagen muestra la mortalidad por escarlatina en niños menores a 15 años a partir de la séptima década del siglo XIX y contribuyó con solo 1.2% al descenso total de la mortalidad. Como se puede observar, cerca del 90% del decremento en las tasas sucedió antes del desarrollo de las sulfonamidas y los antibióticos. La siguiente. La inmunización contra la viruela estuvo disponible a mitad del siglo XIX, sin embargo, su aplicación obligatoria por ley ocurrió hasta 1871. De este modo, casi todos los niños fueron vacunados. No existe duda de que el descenso de la mortalidad por viruela se debe a la inmunización. Sin embargo, el decremento en la mortalidad por esta enfermedad contribuyó con menos del 2% a la reducción de la mortalidad por todas las causas. Entre las historias de éxito de la medicina, sin duda se encuentra el de la vacuna contra la viruela y la inmunización contra poliomielitis, enfermedad que ha sido prácticamente eliminada de todos los países del mundo. No obstante, la contribución de la poliomielitis a la reducción total de la mortalidad es muy pequeña. Entre otras historias dignas de mención, se encuentra la antitoxina para el tratamiento de la difteria, procedimientos quirúrgicos para tratar las apendicitis, peritonitis, el Salvarsan o bala mágica desarrollada en 1910 por Paul Ehrlich para tratar la sífilis, la hidratación intravenosa en el tratamiento de enfermedades diarreicas, la inmunización pasiva contra el tétanos y la atención obstétrica para prevenir la fiebre puerperal que contribuyó al descenso de la mortalidad materna, y muchas otras. Sin embargo, aún estas medidas médicas exitosas tuvieron un impacto limitado en el descenso de la mortalidad. En resumen, la contribución de los principales procedimientos médicos, inmunización y terapia médica, se produjeron a partir del siglo XX. Antes de 1935 tuvieron poco efecto en las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas. Quedan aún muchos problemas por entender y resolver, principalmente enfermedades asociadas a los estilos de vida y al ambiente físico y social. Por ejemplo, enfermedades metabólicas, cáncer, accidentes, violencias y enfermedades autoinmunes, entre otras. Algunas de estas enfermedades, paradójicamente, son consecuencia de las condiciones que llevaron a la desaparición de las viejas enfermedades. La siguiente, por favor. Desde diciembre de 2019, el mundo enfrenta una nueva pandemia causada por un nuevo coronavirus, que a la fecha ya ha originado más de 33 millones de casos diagnosticados y más de 1 millón de muertos, provocando una crisis sanitaria, paralizado las economías. Solo en los Estados Unidos la caída del PIB es del 9.5% y provocado un caos en todo el mundo, solo comparable con la influenza de 1918. La siguiente. Al día de ayer, 6 de octubre, en México habían sido diagnosticadas cerca de 795,000 casos y más de 82,000 muertes, que se estima pueden ser de 2 a 3 veces más por las muertes extrahospitalarias. En palabras de Ramonet, la pandemia no es solo una crisis sanitaria, sino un hecho social total, en el sentido de que convulsa el conjunto de las relaciones sociales y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. Pero esta pandemia no es la primera ni la última.
como tampoco la más letal. Estos fenómenos epidémicos han asolado a la humanidad desde la antigüedad y entre las principales en la historia tenemos las siguientes. Siguiente, por favor. Bueno, la lámina muestra varias pestes de la antigüedad. Está la peste de Atenas, también conocida como peste de la guerra del Peloponeso, probablemente causada por fiebre tifoidea, la antonina de Roma, conocida como plaga de Galeno, probablemente por viruela o sarampión, que mató, se estima, entre 1 y 5 millones de personas, la Justiniana, también una epidemia de peste bubónica que azotó al imperio bizantino y se calcula que causó entre 25 y 50 millones de muertos. Y desde luego la peste de Londres, también conocida, peste bubónica o muerte negra, como la gran peste de Londres, causada por Yersinia pestis, transmitida por picadura de pulgas. La siguiente, por favor. Bueno, aunque no corresponde al grupo de epidemias de la antigüedad, ¿cómo no mencionar a la pandemia de gripe de 1918? También mal conocida como gripe española y causada por un virus H1N1 que se estima causó entre 50 y 100 millones de muertes en todo el mundo. La siguiente, por favor. En lo que va el siglo XXI, hemos observado la emergencia de enfermedades infecciosas que se han presentado en forma epidémica y otras, como la malaria, continúan propagándose ampliamente durante siglos, a pesar de disponerse de medios efectivos de control. Bueno, también está la tuberculosis. Otras, como el brote de SARS de 2003, se extinguieron a través de medidas de salud pública y nunca alcanzaron el estatus de pandemia. La pandemia H1N1 de 2009 se extendió a 74 países y causó al menos 150,000 muertes, afectando principalmente a jóvenes. Se piensa que porque no tenían ninguna o alguna inmunidad a virus de la influenza. La siguiente, por favor. La relación entre la biodiversidad y las enfermedades infecciosas ha sido demostrada por largo tiempo. La mayoría de las enfermedades que aquejan al ser humano son zoonóticas, 70-80%, e involucran el contacto e interacción animal-humano, y en el caso de la COVID-19 es probable que el virus haya pasado de murciélagos al humano. Las enfermedades zoonóticas son facilitadas por la degradación ambiental y el uso intensivo de recursos naturales. Nuestro bienestar y salud están estrechamente ligados al buen estado de los ecosistemas naturales. La siguiente. Bueno, no todos estamos en la misma tormenta ni en el mismo barco, como lo ilustra la foto de la parte inferior de la lámina. Las precarias condiciones de vida en que viven grandes grupos de la población, principalmente en áreas marginadas de las grandes ciudades y áreas rurales del país, genera un estado de marcada vulnerabilidad de estos sectores ante la enfermedad, al no contar con los medios para enfrentarla y observar las medidas de contención y distanciamiento social recomendadas, tales como quedarse en casa, uso de cubrebocas, condiciones de higiene adecuadas en la vivienda, lavado frecuente de manos, acceso a servicios, principalmente agua y atención médica. El sistema de salud privilegia a los núcleos urbanos importantes, mientras que en las zonas rurales la población tiene un acceso limitado a los hospitales de segundo nivel y de alta especialidad. Estados del sureste, como Chiapas y Tabasco, son claros ejemplos de desigualdades sociales, exclusión y pobreza. Estos factores han favorecido la ocurrencia de enfermedades epidémicas en contextos vulnerables que constituyen una pesada carga. En estas entidades, las enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión han alcanzado niveles alarmantes que han colocado a sus poblaciones en un alto grado de vulnerabilidad y riesgo de enfermar gravemente por la COVID-19. La población marginada de la región sureste del país carece de recursos necesarios para enfrentar dichas enfermedades crónicas
y la COVID-19. El quédate en casa representa un verdadero dilema para miles de personas que buscan sobrevivir, ya que entraña la disyuntiva entre comer o no morir de la enfermedad. Siguiente. Para responder a esta pregunta tenemos que mirar las medidas aplicadas de control en las pandemias de la antigüedad. Estas se limitaban al aislamiento social, poner en cuarentena las ciudades, cerrar los puertos, utilizar mascarillas, etc. Llama la atención que muy a pesar de los avances médicos y tecnológicos, las medidas de salud pública implementadas contra la pandemia COVID son las mismas que se aplicaban en las pandemias de la Edad Media. La única diferencia es que en la actualidad contamos con pruebas diagnósticas sofisticadas de laboratorio de gran sensibilidad y especificidad para rastrear los contactos, aunque no todos los países, como ustedes saben, lo hacen. Con modelos matemáticos que nos permiten hacer hermosas proyecciones de las curvas epidémicas, cuya confiabilidad depende de la calidad e integridad de los datos que los alimentan, además de tecnologías médicas para tratar las complicaciones de la enfermedad. La siguiente, muy elocuente lo anterior, son las ordenanzas del alcalde y regidores de la ciudad de Londres, publicadas en 1665. Observen que se trata de medidas aplicadas a una pandemia ocurrida hace más de 350 años. La siguiente. La medicina como sistema de salud ha fracasado en lo que se refiere a previsión y preparativos para enfrentar efectivamente las crisis sanitarias de este siglo, pandemia COVID-19 incluida. Muchos artículos y libros resaltan el lastimero estado de preparación global para prevenir y responder a esta nueva amenaza, al punto que la crisis médica provocada por la COVID ha sido calificada como un Katrina médico. Siguiente, por favor. Vista en retrospectiva, la pandemia, tenemos la certeza de que todos llegamos tarde a esto y no pudimos detener el tsunami y todavía lo que nos depara el futuro. Siguiente. La pandemia encontró a los sistemas de salud con déficits en todas las áreas, carencias y escasez en la infraestructura y equipamiento, insuficiencia de camas de hospital, camas UCI, ventiladores mecánicos, equipos de protección, etcétera, etcétera. La siguiente. Desde hace años se advertía de la amenaza de la aparición de un nuevo virus que provocaría una pandemia, incluso en un artículo publicado por Nature Medicine en el 2015, se advertía de que sería causada por un nuevo coronavirus. Sin embargo, se hizo poco o nada en preparación para enfrentarla. ¿Sentido de invulnerabilidad? Por otro lado, la lucha contra la pandemia se ha convertido en el mayor proyecto científico de la historia, lo que demuestra el valor de la ciencia abierta y colaborativa. Solo el buscador PubMed registra un promedio de 315 artículos por día sobre este tema y un acumulado de más de 9,000 trabajos cada mes. Sin embargo, la urgencia para disponer de fármacos efectivos ha motivado publicaciones apresuradas, poco elaboradas, sin el rigor suficiente y habitual de las investigaciones biomédicas. Ejemplo de lo anterior son las historias de fármacos milagrosos como el dióxido de cloro, la hidroxicloroquina y otros. ¿Qué es verdad y qué no lo es? Me comentó un colega virólogo de la Universidad de Texas que hace años, luego de las epidemias de SARS y MERS, se iniciaron trabajos en Estados Unidos para desarrollar una vacuna universal que atacara las partes inmutables de las proteínas superficiales de los coronavirus. Sin embargo, el proyecto se canceló por falta de fondos e interés de las farmacéuticas, con mayor interés en producir tranquilizantes, medicamentos para enfermedades crónicas y el tratamiento de la disfunción eréctil. A la fecha, no existe un tratamiento específico ni una vacuna para prevenir la enfermedad. Los consejos médicos se limitan a recomendar a los enfermos no graves quedarse en casa, guardar reposo, hidratarse, vigilar la temperatura y la saturación de oxígeno en la sangre. Para los enfermos graves hospitalizados, los cuidados médicos se enfocan a evitar complicaciones y al mantenimiento de la vida. Siguiente. Entre las lecciones y retos que nos deja la actual pandemia,
La lámina muestra lo que a mi consideración y de muchos colegas son los que se requieren tomar en cuenta. Sobre todo nos deja la lección de que debemos fortalecer los sistemas nacionales de salud para enfrentar eficazmente futuros retos a la salud, como epidemias y desastres naturales. Por ahí dicen que las epidemias y los impuestos son lo más certero en el mundo. Siguiente, creo que son las últimas. Podemos concluir que la medicina ni puede resolver todo, como tampoco hace poco o nada. Es por ello que el papel de la medicina en la salud de la población, debe ser reenfocado de manera objetiva, que tome en cuenta tanto sus historias de éxito como lo que podría aportar en el futuro. En este sentido, el ideal de los romanos para la salud, mens sana in corpore sano, en términos de la medicina preventiva y la salud pública, sería un estilo de vida saludable en un ambiente saludable. Siguiente. La ocurrencia de la mayoría de las enfermedades de la actualidad está relacionada con lo que la gente come y bebe, a sus actividades diarias y a su ambiente físico y social. Esto que parece muy simple no lo es tanto. ¿Cómo se puede alcanzar esto? ¿Cómo cambian los comportamientos de las poblaciones? Con políticas informadas y efectivas, pero sobre todo aceptables a la población. La libertad de elección solo es efectiva si los interesados tienen acceso a información relevante y la entienden. Estas cuestiones son políticas y éticas. En la prevención, la responsabilidad de las decisiones debe pasar de los gobiernos a la población, pero esto solo es posible si está bien informada y tiene el poder para influir en las políticas públicas de salud. Se requiere un trabajo conjunto entre los servicios de salud y los sectores que influyen en los determinantes de salud, los cuales son económicos y sociales, por lo que las estrategias de solución deben ser económicas y sociales. Es necesario replantear la relación entre la estrategia poblacional amplia versus la estrategia preventiva de alto riesgo. Esta última es una operación de rescate a individuos vulnerables, muy importante, pero mientras que el enfoque poblacional se basa en el principio de exposiciones y enfermedades masivas, requieren remedios masivos. La siguiente. Bien, la tarea de la medicina no es crear felicidad, sino eliminar la fuente de infelicidad, enfermedad y muerte prematura. La medicina debe ayudarnos a sentirnos seguros en la vida y a dejarla sin sufrimiento y dolor. Siguiente. Muchas gracias.